Y vamos a seguir con el estudio de Romanos que estamos viendo, mis hermanos. La semana pasada estábamos viendo acerca de los beneficios de creer. ¿Cuáles son los beneficios de tener fe? Y en esta mañana, lo vimos en relación con estos beneficios de tener fe. El pasaje que utilizamos y que examinamos la semana pasada fue Romanos 5, del 1 al 11. Pero hoy quisiera detenerme, mis hermanos, también en Romanos 5, los versículos del 1 al 5, para hablarles acerca de uno de los beneficios de tener fe, que a veces entendemos menos o poco lo entendemos, mis hermanos, en particular, y quisiera ampliarlo un poco de estos beneficios, uno de estos beneficios quisiera ampliarlo un poco más, y quisiera utilizar el pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos 5, del 1 al 5. Y el título de la predicación, mis hermanos, es ¿cómo Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios usa los problemas, los sufrimientos, las situaciones difíciles? ¿Cómo Dios las usa en nuestras vidas, mis hermanos? Y Dios lo usa de tal manera que tú y yo podemos, en medio de circunstancias difíciles, crecer y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo, mis hermanos, de esta predicación, que tú y yo lo entendamos, que entendamos por qué Dios utilizó el sufrimiento, pero también qué hay detrás de cada sufrimiento, mis hermanos, y lo que Dios desea es darnos bendición detrás de cada situación difícil y además hacernos más parecidos a Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu cuidado eterno. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza. Señor, queremos exaltarte y bendecir tu santo, tu glorioso nombre. Padre celestial, háblanos hoy por medio de tu palabra y con el Espíritu Santo. Y que cada palabra, Señor, esté profundamente colocada en nuestras mentes y corazones y que podamos entenderlas a cabalidad por medio del Espíritu Santo. Por favor, Señor, habla a la necesidad de cada uno. Tu palabra habla a la necesidad humana y a lo que necesitamos, y en particular que tu palabra hoy hable a la necesidad de esta congregación, a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y por favor, Señor, permítenos parecernos más en carácter a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque tú no te detienes, sino lo estás llevando a cabo, mi Señor. Lo estás haciendo, mi Dios eterno, hasta el momento en que estemos en tu presencia, entonces te detendrás allí. Pero mi Señor, mientras tanto, por favor, tú lo estás haciendo y te suplicamos que no te detengas. Permítenos crecer a semejanza de Cristo Jesús. Implique lo que implique esto, mi Señor. Por favor, Señor, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Ayúdanos en ello. Gracias. Amén. Vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos. El título es ¿cómo Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas, mis hermanos? Romanos 5, del 1 al 5. Yo les pido que lo leamos juntos en sus Biblias, en sus boletines o en la pantalla, mis hermanos. Vamos a leerlo juntos, este pasaje de la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a leerlo juntos. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En un texto, cuando leemos algo y hay una palabra, mis hermanos, que se va repitiendo, podemos saber que esa es la palabra clave de ese texto, si se repite varias veces. Déjenme decirles, en Romanos 5, del 1 al 11, hay 3 veces se repite la palabra gloriarnos. 3 veces. Y eso lo vimos la semana pasada, mis hermanos. Brevemente déjenme decirles, mis hermanos, que el apóstol Pablo menciona 3 cosas en que tú y yo hemos de gloriarnos, en las que hemos de alegrarnos y tener gozo, tener alegría. 3 cosas, mis hermanos. La primera de ellas está allí en el versículo 2. Yo te lo pido que lo subrayes allí, mis hermanos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Allí está, subráyalo. Tercer lugar, mis hermanos, en el versículo 3, en segundo lugar, dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Anótalo o subráyalo allí, por favor. Y en la parte siguiente de tu boletín, estas 3 cosas el apóstol las menciona, 3 cosas en las que debemos gloriarnos. Primer lugar, mis hermanos, en la esperanza. Versículo 2. Debemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Dice esto. Segundo lugar, nos debemos gloriar en los sufrimientos o en las tribulaciones. El versículo 3, ¿ya lo subrayaron allí, mis hermanos? Y lo hicieron. Y finalmente, mis hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:11 que debemos gloriarnos en Dios. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces el apóstol Pablo dice, hay 3 cosas en las que ustedes y yo debemos gloriarnos. 1, debemos gloriarnos en la esperanza. Segundo lugar, debemos gloriarnos en los sufrimientos. Y tercer lugar, debemos gloriarnos en Dios. Esto es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Déjenme decirles que estas 3 cosas, el gloriarnos en la esperanza, en los sufrimientos, en Dios, en realidad son 3 niveles de madurez espiritual. El más básico, mis hermanos, es cuando nos gloriamos en la esperanza, en algo seguro. No es como la esperanza que a veces decimos, mira, ten esperanza de algo que puede ser probable o improbable, que puede darse o no. La esperanza, cada vez que vean la palabra esperanza en la Biblia, mis hermanos, se refiere a seguridad. A eso se refiere. Es algo seguro. Y ese es el nivel más básico de madurez espiritual, mis hermanos. Es un desarrollo en el crecimiento de la vida personal. Segundo lugar, mis hermanos, dice que debemos gloriarnos en el sufrimiento. Y finalmente el tercer lugar, mis hermanos, el grado de madurez mayor significa gloriarse o implica gloriarse en Dios mismo. Es el mayor gozo, mis hermanos. El gozo que viene de Dios, no de las circunstancias de la vida, no de si le va bien a uno o le va mal en algún día, mis hermanos, sino que uno constantemente se está gloriando en Dios. La primera etapa, mis hermanos, déjenme hablarles de 2 de estas etapas brevemente en esta predicación. La primera de ellas, mis hermanos, si lo quieren anotar, nos gloriamos en la esperanza por una razón, porque tenemos paz. Tenemos paz con Dios. Por esa razón nos alegramos en la esperanza porque tenemos paz con Dios, mis hermanos. Dice la Escritura, la palabra de Dios en Romanos 5, 1 al 2, mis hermanos, dice, justificados pues por la fe, ¿cómo dice, mis hermanos? Paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Subráyalo, por favor. Dice el pasaje, mis hermanos. Lo dice allí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿en quién? Es decir, en Jesús tenemos entrada por la fe, dice el pasaje, mis hermanos, a esta gracia en la cual estamos firmes, dice el versículo de la Escritura. Entonces, mis hermanos, agrega, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza porque tenemos paz con Dios, mis hermanos. ¿Cómo sabes que tienes paz con Dios? ¿Qué significa tener paz con Dios? Brevemente, déjame decirles, mis hermanos, si tú eres cristiano, tienes paz con Dios.
quiere decir que ha sido justificado. La palabra justificado es muy importante, mis hermanos. Implica más que meramente perdón. Implica, mis hermanos, el ser hecho perfecto delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra justificado. Es decir, tú y yo que somos pecadores delante de Dios, no solo Dios nos perdonó, sino nos ha justificado, dice, como si no hubiéramos pecado. Nos ha hecho perfectos y nos ha justificado delante de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que significa, mis hermanos, tener paz con Dios. Éramos enemigos, éramos pecadores, éramos enemigos, como dice el pasaje de Romanos 5, unos versículos adelante, pero ya no lo somos delante de Dios. Y eso es lo que implica, mis hermanos. Pero déjenme decirles, ¿cómo puedes saber, si eres creyente, cómo puedes saber si tú tienes paz con Dios? ¿Cómo es que tú puedes saber si tienes paz con Dios? Hay 4 maneras en que tú y yo podemos saber que tenemos paz con Dios, mis hermanos. Hay 4 maneras. En primer lugar, déjame decirte, si eres creyente y lo entiendes bien, es que no tienes miedo de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Uno como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, no ve a Dios como un juez airado. Uno no ve a Dios, mis hermanos, como alguien esperando que al menor error, la menor equivocación, mis hermanos, entonces Dios le aplaste. La verdad no es así. Si vemos el pasaje de Juan 15:15, mis hermanos, dice allí el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, no les voy a llamar esclavos, dice el pasaje, mis hermanos, sino les voy a llamar amigos. El pasaje continúa, mis hermanos, porque Jesús en ese versículo establece, porque les he dado a conocer lo que quiere hacer, sus propósitos. El siervo no hace, mis hermanos, o no conoce lo que sabe su Señor. Pero, mis hermanos, el Señor Jesucristo dice, les he llamado amigos. ¿Qué significa esto? Que uno tiene paz con Él, con Dios, por medio de Cristo. Mis hermanos, cuando uno sabe que Dios es con uno y no contra uno, entonces sabe uno que tiene paz con Él. Que Dios es alguien, mis hermanos, a quien podemos amar y no temer. Eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos saber si tenemos paz con Dios? Cuando hemos perdido el miedo a morir. Esta era una de mis dificultades, mis hermanos. A pesar de venir a una iglesia desde niño, esta iglesia, la verdad, este era mi problema, mis hermanos, hasta que lo entendí perfectamente bien. Y es entonces que pude, mis hermanos, tener una relación verdadera con Dios. No basta saber cantar, no basta saber orar, no basta saber algunas cosas, versículos de la Biblia, mis hermanos, sino verdaderamente uno tiene que tener una relación con Dios. Y entonces, mis hermanos, uno pierde este miedo a la muerte, ya no teme uno morir, mis hermanos. ¿Saben una de las razones por las cuales la mayor parte de la gente tiende a morir, mis hermanos? Es que no saben lo que les va a pasar después de la muerte. Esa es una de las razones, es lo que me pasaba a mí. Pensaba que todo se iba a terminar allí en la tumba, todo iba a acabar allí, mis hermanos, ¿ah? Y entonces pensaba que la vida no tenía sentido. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? La verdad, mis hermanos, siempre tememos a lo desconocido, tememos a lo que no conocemos. Sin embargo, mis hermanos, si tú conoces al Señor, si tú conoces a Dios verdaderamente a través de Cristo, debes saber esto, que en el momento en que tú mueras, en que cierres tus ojos aquí, irás a su presencia para estar con Él para siempre. Para siempre. Ese es tu destino. Ese es tu destino. Cada creyente, cada cristiano, mis hermanos, son personas con propósito y con un destino. El destino final de cada creyente y de cada cristiano es estar con Dios en su presencia. En Hebreos 2, 14 al 15, mis hermanos, tenemos esta verdad. Dice allí, este versículo, mis hermanos, dice, y permítanme leérselos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para no temer a la muerte, nunca más, sujetos a servidumbre. Yo estaba sujeto a servidumbre. Si tú tienes miedo a morir, entonces debes hacer una decisión de reconciliarte con Dios, de tener paz con Dios, para que ya no estés sujeto a esta servidumbre, para que ya no estés a esto sujeto. La verdad, mis hermanos, a la gente no le gusta morir, no. Pero déjame decirte esto, cuando uno tiene de verdad paz con Dios, no teme la muerte. No estoy hablando del dolor de morir, porque uno puede tener dolor. Sino estoy hablando, mis hermanos, del miedo de lo que va a pasar después de morir. El creyente sabe que todo va a ir bien, porque va a ir uno a la presencia de Dios. Es esto. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera cosa por la cual sabemos que tenemos paz con Dios, mis hermanos, es que no tiene uno miedo cuando el maligno sugiere alguna duda. Cuando uno tiene paz con Dios, mis hermanos, el diablo, el maligno, no nos puede aterrar con sus dudas. El libro del Apocalipsis dice que Satanás, mis hermanos, es el acusador de los creyentes, es el acusador de los hermanos. Se deleita el maligno en acusar. Durante el resto de nuestras vidas, de tu vida y de mi vida, durante el resto de ellas, el diablo va a sugerir dudas. Por ejemplo, ¿hiciste eso y te llamas cristiano? ¿Hiciste eso y dices que eres hijo o hija de Dios? No puede ser, porque un cristiano no haría eso que tú hiciste. O llegas a pensar, a lo mejor todo lo que está en la Biblia son mentiras. Jesús no resucitó, ¿cómo puede ser posible eso? Y llegan dudas a tu mente. ¿No han llegado? Seguro que sí. ¿Sabes por qué lo sé? Porque también a mi mente llegan dudas. Y también seguro que a tu mente llegan dudas. ¿Sabes? Nunca vamos a dejar de dudar. Siempre va a haber dudas en nuestras mentes. Pero ¿saben? Un creyente aprende a reconocer las dudas y, mis hermanos, no tiene uno por qué entrar en pánico ni temer, porque uno no depende de los sentimientos o de las emociones. Uno depende de la verdad que está en la palabra de Dios. No depende uno de otra cosa, sino depende de la verdad de la Escritura. Uno no depende de la emoción, no depende de los sentimientos. Uno no depende de estas cosas, mis hermanos. Por eso debemos hacer mucho caso a lo que está escrito allí en Efesios 6, 11 y 16. Dice allí, mis hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y luego agrega el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Déjame preguntarte otra vez, ¿has tenido dudas acerca de Jesucristo, de su existencia? ¿Has tenido dudas acerca de Jesucristo, de su resurrección? Si verdaderamente era hijo de Dios. ¿Has tenido dudas? Jesús tuvo dudas. El maligno, de manera insidiosa, mis hermanos, cuando le engañó o le trataba de engañar en el desierto y probarle y tentarle, decía, si eres el Hijo de Dios, si eres, haz esto, si eres. Déjame decirte, si Jesús fue tentado así, ¿tú no lo serás? Claro que sí. Claro que sí, tú y yo también. Pero ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Lo que dice el pasaje, tomad el escudo de la fe para apagar todas las dudas. ¿Cómo podemos tomar este escudo de la fe? Tenemos que ir a la palabra de Dios. La fe, mis hermanos, no se basa en nuestros sentimientos. La fe tampoco se basa en nuestra creencia, lo que nosotros podemos considerar. No,
La fe tiene una base sólida. ¿En qué se basa la fe? En la palabra de Dios, la Biblia, lo que está aquí. Por eso, mis hermanos, insistimos, debemos ir siempre a la palabra de Dios, debemos estar repasándola, leyéndola, meditándola, estudiándola, oyéndola. Debemos hacer esto, mis hermanos, constantemente. ¿Quieres ser una persona con más fe? Debes ir a la palabra de Dios, porque la fe se basa en la verdad de la palabra de Dios. Déjame decirte algo más. ¿Cómo es la salvación del creyente? ¿Cómo se produce, mis hermanos, el perdón de pecados y la salvación? ¿Cómo es uno justificado? ¿Recuerdas Romanos 5:1? ¿Cómo dice, mis hermanos? ¿Pueden verlo en su hoja? ¿En su hoja? ¿Cómo dice? Justificados pues por la fe. Es por fe. Y la fe se basa en la palabra, en la verdad de Dios, mis hermanos. Se basa allí, en la verdad de Dios. Allí, mis hermanos. Así pues, dudas, flechas de duda, dardos de duda, desaliento, desesperación. Déjame decirte, el maligno podrá tirar todas estas flechas a ti todo el tiempo. Pero si tomamos el escudo de la fe, cimentados en la verdad de Dios, mis hermanos, no tenemos por qué temer cuando nos asalte alguna duda. No estoy diciendo que no vas a tener dudas, las vas a tener, como yo las sigo teniendo, las vas a seguir teniendo. Sino, mis hermanos, que lo que estoy diciendo es que cuando venga una duda, tú estarás firmemente cimentado en la verdad de Dios y la desecharás. No tienes por qué temer estas cosas. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta manera en que sabemos que tenemos paz con Dios es esta, es que tenemos confianza ante Dios aunque somos imperfectos. Hay una frase, mis hermanos, que escuché alguna vez a una persona, aquí la he dicho varias veces y la voy a decir otra vez, mis hermanos, déjame decirte que tú y yo somos pecadores, pero salvos por la gracia de Dios. Y es una verdad importante. Somos pecadores, aún somos imperfectos, tú y yo. Si alguien está buscando la iglesia perfecta, déjame decirte, esta no es, porque las iglesias están hechas de personas imperfectas, tú y yo. Somos pecadores, tenemos errores, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones, mis hermanos. Somos personas imperfectas. Y la verdad, mis hermanos, aún así, podemos tener plena confianza en Dios, a pesar de que somos pecadores y somos personas imperfectas. Yo les pido que me ayuden a leer este pasaje. Si después lo quieres memorizar, hazlo. O subráyalo allí en tu hoja, porque es muy importante. Dice Romanos 8:1, mis hermanos. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puedes subrayar esto? No lo tengo subrayado, pero dice ninguna. Esto es ninguna, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque tengamos fallas, aunque tengamos estas cosas, podemos tener confianza, mis hermanos, en nuestro Señor, a pesar de que no somos perfectos. Pablo el apóstol, al final de sus vidas, al final de su vida, él dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, no soy perfecto, estaba diciendo en otras palabras. Todos tenemos imperfecciones. Tenemos áreas de nuestras vidas donde debemos crecer, pero eso no significa que no podamos estar confiados como cristianos, como creyentes en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios a causa de Jesucristo, por medio de Jesucristo. No es por lo que hacemos o hayamos dejado de hacer, sino por lo que se hizo en la persona de Jesús, por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo hemos hecho, mis hermanos. Nuestra paz no se basa en lo que hacemos cada día.
Nuestra paz con Dios no se basa con eso, sino en lo que hizo Jesús. En eso se basa nuestra paz. Así pues, mis hermanos, ¿qué implica esto? Lo que implica es que Dios nos ama a ti y a mí cada día. Aún en los días en que, mis hermanos, no me doy cuenta si he hecho algún pecado, y aún me sigue amando en los días en que he pecado. E igual sucede contigo. Dios no nos ama menos, si nos amó tanto que entregó lo más valioso, la persona de Jesús. Mis hermanos, la verdad es que Dios nos ama, y nos ama, mis hermanos, tanto cuando parece que a ti no te parezca, pero Dios te sigue amando igual. ¿Sabes? Esto no depende de nuestros sentimientos, no de nuestras emociones, no depende de esto, mis hermanos. Tenemos una clara confianza en Dios, aun cuando seamos imperfectos. ¿Sabes? Esto es lo que significa gloriarse en la esperanza, porque es algo seguro. Tú y yo podemos regocijarnos, alegrarnos, mis hermanos, que no tenemos que temer a Dios, ni temer a la muerte, y podemos regocijarnos, mis hermanos, en que el diablo no puede destruir nuestras vidas, y tenemos plena confianza ante Dios, aunque somos imperfectos. Eso es lo que Pablo nos dice en estos pasajes, mis hermanos. Eso es lo primero, nos gloriamos en la esperanza, esa esperanza segura que tiene estas 4 características. En segundo lugar, mis hermanos, permítanme decirles que nos gloriamos en las tribulaciones. Quisiera emplear un tiempo aquí, mis hermanos, quisiera pasar un tiempo aquí en esta segunda razón por la cual tú y yo nos gloriamos. Es un paso más arriba, es un paso más arriba en el carácter, en el crecimiento delante de Dios. Es fácil gloriarnos en la esperanza, eso es más fácil, pero déjame decirte, no es tan fácil gloriarnos en las tribulaciones. Eso no estoy diciendo que sea sencillo, pero lo debemos entender, mis hermanos, si queremos crecer. Mis hermanos, esto es lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, el versículo 2, mis hermanos, dice que nos gloriamos en la esperanza. Pero ahora el versículo 3 de Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Verdad, mis hermanos? Ustedes y yo debemos estar, mis hermanos, firmemente acogidos o adheridos a la palabra de Dios, entendiendo lo que esto significa. Déjenme leerles otro pasaje, Filipenses 1:29, mis hermanos. Este pasaje es revelador con respecto a este asunto que estamos comentando hoy, mis hermanos, de que debemos gloriarnos también en las tribulaciones. Filipenses 1:29, mis hermanos, dice allí, porque a ustedes, a vosotros, les es concedido, dice el pasaje, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que dice, sino que también, dice, padezcáis por Él. Déjame decirte, hay 2 privilegios en la vida cristiana, de acuerdo con este pasaje. ¿Cuáles son los privilegios en la vida cristiana? Primero, creer en Cristo. Ese es un privilegio. Y el segundo es sufrir por Cristo. Entonces, cabe que nos preguntemos, mis hermanos, ¿cómo es que cuando oí el Evangelio por primera vez, solo oí la primera parte y no la segunda? ¿No es así? Solo oí, tú y yo, ¿verdad? Lo oímos a causa de Cristo, es que creáis en Él, ese es el primer privilegio. Y el segundo, mis hermanos, es que padezcáis por Él, padezcáis por Cristo. Y muchas veces nos quedamos solo en la primera parte, creer en Cristo, mis hermanos, solamente allí nos quedamos. Pero déjame decirte, la parte del sufrimiento también es válida y es importante, esta segunda parte del sufrimiento. Déjenme leerles otro pasaje. 1 de Pedro 4, 12 y 13, mis hermanos, y luego el versículo 19. Allí dice lo siguiente, mis hermanos, en este pasaje. Déjenme leérselos. Dice, amados, dice el pasaje, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere.
Cuando se presentan los problemas, no hay por qué extrañarse. Eso es lo que dice el pasaje. Dice, cuando tienes del fuego de prueba que ha venido sobre ti, como si alguna cosa extraña te pasara, como si no tuviera que pasarte. La verdad, mis hermanos, hemos de darnos cuenta, tú y yo, de la normalidad de esto. Los problemas no son extraños o no son fuera de lo común. Seguramente te ha pasado a ti o lo has visto en otra persona. Es decir, cuando alguien llega a ser cristiano, todo en la vida parece que va bien. Cuando alguien llega a conocer a Cristo, todo va bien. Todo va bien. Uno ora y recibe en oración, todo marcha bien. Pero inevitablemente, mis hermanos, al crecer, hemos visto que esa persona se enfrenta a un problema. O tú mismo, ¿no lo notaste? Todo parecía ir muy bien. Como se dice, mis hermanos, todo parecía ir viento en popa. Pero después comenzó un problema. Un problema que puede ser diferente para cada creyente, para cada cristiano. ¿Sabes? Lo que tú y yo debemos entender es que tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por ellas, mis hermanos. La primera reacción de los creyentes, de los cristianos, es una reacción típica, mis hermanos, cuando nos enfrentamos a alguna dificultad es: ¿por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Ya no me amas? ¿No me quieres? ¿Por qué me pasan estas cosas? Quizás piensas que Dios está enfadado contigo o que Dios te está enojado. La verdad, mis hermanos, muchas veces pensamos, y muchas personas piensan que cuando uno se hace creyente, todas las cosas van a ir bien. Pero estos pasajes son aleccionadores. No te sorprendas del fuego de prueba que va a venir sobre ti como si fuera algo extraño que te va a pasar, que te va a suceder. Y luego fíjense el versículo 13, mis hermanos. Dice allí el versículo 13: sino, gozaos, no te extrañes lo que dice el versículo, sino alégrate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. A propósito, lo dije así en ese tiempo, mis hermanos, con ese pronombre, no en el sentido de que todos mis hermanos, por cuanto soy, sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Mis hermanos, déjame hacerte una pregunta. ¿Puede el sufrimiento ser a veces la voluntad de Dios para ti? La Biblia dice que sí. A veces esa puede ser la voluntad de Dios para nosotros, mis hermanos. Algunos dicen, han llegado a decir, mis hermanos, que tener problemas es señal de estar fuera de la voluntad de Dios. Porque dices, has pecado, has hecho esto, has hecho otro. Puede ser, pero no necesariamente, mis hermanos. La Biblia dice: los que padecen según la voluntad de Dios, mis hermanos, según su voluntad. Dice allí el versículo 19, de modo que los que padecen, ¿cómo dice? Según la voluntad de Dios. Fíjate bien. Algunos padecimientos pueden ser por causa tuya, porque tú te los buscas. Otros padecimientos son por causa de que Dios quiere que regreses a su voluntad. Y déjame decirte, eso es parte de su voluntad para ti. Porque andas lejos de Dios. Y entonces, en su voluntad, Dios, la única manera que tiene de llamarte la atención a tu vida,
La manera que tiene de llamarte y de corregirte, a ti y a mí, por supuesto, también, es con una situación de estas, para que nos afiancemos más de Él. Y a veces, mis hermanos, también, puede ser que tú no has pecado. Eres como Job. No tienes pecado, estás limpio, tu conciencia no te acusa delante de Dios, está bien. Pero tienes un problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcas. Dios te está sometiendo a prueba. Porque como dice este versículo, dice que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen, dice, encomienden. Si tú tienes un problema, tienes una situación difícil, ¿qué debes hacer? ¿Sabes que es la voluntad de Dios ese padecimiento, ese sufrimiento? Entonces, ¿qué debes hacer? Dice, para que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así pues, déjenme hacerles un breve resumen, mis hermanos. ¿Por qué llegan padecimientos a nuestras vidas? Uno, por causa de tu pecado puede ser, sí. Porque eres descuidado en la vida cristiana. Y déjame decirte, mis hermanos, alguna vez he predicado acerca de esto. El año pasado estuve predicando acerca de estas situaciones, mis hermanos. Déjame decirte que a veces pecamos y queremos escapar de las consecuencias de nuestro pecado y eso no es posible. Es como si quisiéramos, Señor, perdóname, pero déjame decirte, Dios no nos exime de las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestros pecados. Por esta razón, tú y yo debemos vivir lo más cercano a Dios, lo más en santidad, lo más en pureza. Esa es una razón. A veces llegan sufrimientos a nuestras vidas porque somos cabezas duras y pecamos. Segundo lugar, a veces hay sufrimientos en nuestras vidas porque Dios quiere llamar nuestra atención, porque no andamos en sus caminos. Y Dios llama nuestra atención para que regresemos a Él y volvamos a Él, porque es la única manera que tiene de llamar nuestra atención, de captar nuestra atención, para que nos arrepintamos. Y en tercer lugar, mis hermanos, a veces tenemos un padecimiento, un sufrimiento en nuestras vidas, porque Dios quiere hacernos crecer. En cualquier caso, déjame decirte, si viene un sufrimiento a tu vida, ¿qué vas a hacer? Lo que dice el versículo 19. Encomienda tu alma al Creador, al fiel Creador. Haz el bien, corrige las cosas. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que nos están diciendo estos versículos, mis hermanos, es que hay lugar para el sufrimiento en la vida de los creyentes. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, Nerón, el emperador, estaba persiguiendo a los creyentes en Roma. Los estaba sometiendo al ridículo y también al escarnio. Los arrojaba, mis hermanos, también en el Coliseo romano para servir de fiesta y de atracción, para que sirvieran de comida a los leones y toda clase de horrores. Si estos pasajes lo dicen, mis hermanos, una prueba, no te extrañes de que venga a tu vida. Y no es que yo quiera que sufras. No, a mí no me gusta, a ti tampoco, no nos gusta. Y eso no lo deseo para ti. Pero mis hermanos, llegará en algún momento, porque lo está diciendo la palabra de Dios. Lo dice aquí. Si llega algo a tu vida así, déjame decirte, yo creo que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en estas dificultades, en sufrimientos. Y uno de los beneficios que yo les platicaba la semana pasada, mis hermanos, es que detrás de cada sufrimiento, de cada dificultad, hay un nuevo propósito, hay un significado nuevo. Si tú eres cristiano, si verdaderamente lo eres. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias, como está diciendo el pasaje, mis hermanos, el sufrir es la voluntad de Dios. Y como ya lo vimos, mis hermanos, nos ha dado el privilegio no solo de creer en Él, en Cristo, sino también de sufrir por Él. Vas a tener problemas, las vas a tener.
¿Qué es el sufrimiento, mis hermanos? ¿Qué es el sufrimiento? Déjenme darles una definición. ¿Qué es sufrir? Cualquier cosa que te cause angustia. La palabra griega, mis hermanos, cuando vemos tribulación o sufrimiento en la Biblia, por ejemplo aquí en Romanos 5, tribulación, la palabra griega, lo que se refiere, mis hermanos, es a angustia. Literalmente eso es lo que significa sufrimiento. Cualquier cosa que te angustie, cualquier cosa que te cause estrés, cualquier cosa que te esté presionando y te esté dando ansiedad, algún problema, alguna dificultad o alguna circunstancia, todo esto que te cause angustia o ansiedad, todo eso lo podemos llamar sufrimiento, mis hermanos. Y hay una gran variedad de intensidad, hay de intensidades, mis hermanos, desde una irritación menor hasta una catástrofe mayor. Hay una tabla, mis hermanos, que han hecho los psicólogos acerca de la intensidad de sufrimiento. Y déjame decirles, mis hermanos, la intensidad de sufrimiento mayor en la tabla, mis hermanos, déjame decirte, no es la muerte de un familiar, de la persona amada, no. De esto, la muerte mayor es como si fuera un sufriómetro, ¿verdad? ¿Sí? Para medirlo, ¿sí? La mayor intensidad de sufrimiento es cuando hay una quebranto en una relación, por ejemplo, divorcio. Y luego va bajando. Pero no es la muerte de alguien, ¿no? Una persona padece más por eso que cuando alguien fallece. A veces lo he dicho, mis hermanos, cuando alguien he tenido que aconsejarlo, y frecuentemente les digo, mis hermanos, que el divorcio es peor que la muerte. Porque uno sabe, cuando muere alguien, sabe dónde está su cuerpo, sabe uno, pero cuando alguien se divorcia, mis hermanos, es terrible. Porque hay problemas, hay dificultades, existe esto, existe otro, y uno padece mucho más. Realmente padece uno más. Puede haber intensidades, diferentes tipos de ansiedades, de sufrimientos. Puede ser una irritación pequeña o muy grande. Pero, mis hermanos, lo que nos dice el pasaje es que debemos gloriarnos en las tribulaciones. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, hay dos conceptos erróneos con respecto a gloriarse en las tribulaciones. Gloriarse en las tribulaciones. Alguien podría decir, me alegro de que me divorcié. No, déjame decirte, no va así. No va así el asunto. Y hay dos conceptos erróneos en las tribulaciones. Uno, en primer lugar, no está hablando de apariencias, mis hermanos. No son apariencias. No son apariencias. Es decir, no habla, mis hermanos, si tú tienes un problema, tienes un sufrimiento, tienes una situación difícil, no pongas una sonrisa y digas que todo está bien. De eso se trata. No se trata de negar la realidad. No se trata, mis hermanos, de tener una alegría artificial. No se trata de esto. Mis hermanos, muchos toman estos versículos y piensan que uno como cristiano siempre debe tener una sonrisa. No es así, mis hermanos. Eso es falso. Eso es falso. Lo que significa aquí, mis hermanos, y lo que te quiero decir es que no tiene uno que pretender. Es como cuando alguna vez se los he dicho aquí también, mis hermanos, a veces saludamos a otra persona y le decimos, oye, ¿cómo estás? Bien. Aunque por dentro esté muy mal, ¿no es así? Y a veces cuando nos lo dicen, no, estoy muy mal, mira, es que me ha pasado esto, y uno pone, ¿para qué le pregunté si no quería enterarme? ¿No es así? ¿Sabes? Cuando decimos que todo va bien en nuestras vidas, nos preguntan, ¿cómo vas bien? Déjame decirte que estamos aparentando, no son apariencias. La Biblia no nos dice, ¿tienes un problema? Pues estoy mal, no estoy bien. Segundo lugar, déjame decirte, no quiere decir también alegrarse del sufrimiento, no es alegrarse, no es alegrarse. Les hablé un poco acerca de esto la semana pasada. ¿Conocen la palabra masoquismo? ¿Sí? Es una desviación, la palabra masoquismo es una desviación sexual, mis hermanos,
Cuando a alguien le dan latigazos, ¿verdad? Entonces siempre se junta un sádico con un masoquista, ¿verdad? Le dan latigazos y el que recibe los latigazos está feliz, ¿verdad? No tanto como esto, pero recibe cierta satisfacción. Es así, mis hermanos. La verdad es que, mis hermanos, tú y yo no debemos entender esto. No se trata de un masoquismo espiritual. No se trata, mis hermanos, tampoco de tener un complejo de mártir, que el creyente tenga esto. No se trata de esto, mis hermanos. No se trata de estas situaciones. La palabra más importante aquí es esta, mis hermanos. Es esta. Y déjame decirte por qué. ¿Por qué tú y yo podemos gozarnos en las tribulaciones? Y el versículo siguiente dice allí, mis hermanos, Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. No dice, mis hermanos, el pasaje, nos gloriamos, nos alegramos porque sufrimos. No está diciendo nos gloriamos por nuestro sufrimiento. No dice que nos gloriamos que sufrimos, mis hermanos. Lo que está diciendo es que nos gloriamos o nos alegramos en nuestros sufrimientos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que detrás de cada sufrimiento, detrás de cada problema, detrás de cada circunstancia difícil, hay un propósito detrás de cada uno de ellos. Hay un propósito, mis hermanos. ¿Por qué podemos gozarnos como cristianos en el sufrimiento? Por esto. Porque fíjense el pasaje, mis hermanos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿cómo dice? Sabiendo. Porque detrás del sufrimiento, detrás de tu problema, detrás de esa circunstancia difícil, debes saber que hay algo más. Allí está el propósito de Dios. Por favor, subraya estas palabras allí en tu hoja, son muy importantes. El pasaje dice, nos gozamos en las tribulaciones sabiendo. Hay algo más allí. Detrás del sufrimiento, detrás del problema, detrás de la circunstancia difícil, hay algo. Debes saber esto. ¿Y qué es lo que sabemos, mis hermanos? ¿Qué es lo que sabemos? Este pasaje nos dice 3 cosas que debemos saber, mis hermanos, que lo que hay que detrás. 3 cosas que pueden producir el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay detrás del sufrimiento? Fíjense bien, mis hermanos, lo que dice el pasaje, Romanos 5:3b, dice, sabiendo, eso es lo que dice, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Subráyalas, por favor. Son 3 cosas importantes. Son 3 cosas, mis hermanos, que producen esto. En primer lugar, mis hermanos, sabemos que una tribulación, una dificultad produce paciencia. En otras palabras, perseverancia. Por favor, colócalo. Produce perseverancia. Eso es lo que produce, mis hermanos. Perseverancia. Está diciendo así, mis hermanos, produce esto, produce perseverancia. Literalmente, mis hermanos, significa hacer frente a la presión. Eso es lo que significa perseverar, hacer frente a las cosas que vengan, a la dificultad. Significa la habilidad de aguantar la presión. Por lo general, tú y yo queremos escaparnos de ella. A nadie nos gusta sufrir, estar bajo presión, a ninguno nos gusta. Queremos escapar de estas cosas, pero la perseverancia es mantenerse bajo la presión. Podríamos utilizar otras palabras en lugar de perseverancia. Podemos utilizar la palabra paciencia, como está allí en la Biblia, o habilidad, resistencia, aguante. Fíjense bien, Dios utiliza una circunstancia difícil en nuestras vidas para enseñarnos cómo enfrentarla. Cómo enfrentar la presión, cómo aguantarla, cómo no darnos por vencido, cómo perseverar, cómo ser constantes, mis hermanos. La verdad es que debemos entender esto. Precisamente, mis hermanos, debemos entenderlo con toda claridad. Segundo lugar, el apóstol Pablo pone, mis hermanos, aquí carácter. Eso es lo que significa la palabra prueba. La palabra prueba, mis hermanos, significa carácter. La perseverancia, es decir, la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce
carácter. Prueba, dice el pasaje, produce carácter. Esta palabra, mis hermanos, solo se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces en toda la Biblia, 7 veces. Y esta palabra se utiliza para significar 2 cosas, mis hermanos. Significa para referirse al carácter como algo probado, que algo es fidedigno, algo es veraz, mis hermanos, que verdaderamente es así. Eso es lo que significa. Por ejemplo, a veces los neumáticos, mis hermanos, ¿saben? Las llantas de los carros se prueban. ¿Saben cómo las prueban? ¿Sí? Las inflan hasta que no pueden dar más. A veces uno piensa, mis hermanos, que yo inflo, por ejemplo, las llantas de mi camioneta 32 libras. Y las del carro que tengo las lleno a 35 libras. Me puse a pensar, ¿por qué las lleno a 35, 32? ¿No se revienta? No. Cuando las prueban, mis hermanos, les ponen libras y muchas libras para ver cuánto aguantan. Y luego lo que hacen es las jalan, por dentro está la llanta y las jalan para ver cuánto resisten. Y luego las aplastan. Eso hacen con unos neumáticos. Pero eso es a lo que se refiere la palabra probar. La perseverancia produce carácter. Prueba, mis hermanos, prueba. Es como el metal que cuando se calienta es purificado, mis hermanos. En una ocasión me metí en una mina en Zacatecas, mis hermanos, y nos llevaron en trenecito a mi esposa, a mis hijas, y nos pusieron unos cascos, y nos metieron en trenecito a una mina, mis hermanos, estábamos como 1200 metros abajo de la superficie, en esa mina, y entonces, mis hermanos, allá adentro había un museo de piedras. Entonces nos metimos al Museo de Piedras, y entonces había una piedra que refulgía y que se llama pirita. ¿Saben lo que es la pirita, verdad? ¿Sí? Déjenme decirles, que no sepan, la pirita es el oro de los tontos, porque se ve amarilla, muy amarilla. Y a veces, mis hermanos, lo que hacían las personas, los mineros, engañaban a las personas que no sabían, les daban pirita en lugar de oro. ¿Cómo lo probaban? Hay 2 maneras, con fuego o con ácido. Hay 2 maneras. Yo me compré una pirita, mis hermanos, la tengo en mi casa allí, cuando me dicen, un cachito de oro. No, es una piedra sin valor, se ve amarilla, parece oro, pero no lo es. Y déjame decirte, el carácter tiene que ser probado. El carácter tiene que ser probado. Déjame decirte, cuando tú estás en una dificultad y has perseverado, lo que sucederá en tu vida es que tendrás un carácter probado. ¿Qué quiero decir con esto? Un carácter a semejanza de Cristo. A semejanza de Cristo. ¿Cómo sabes cuando la plata es pura? Está brillante. Está brillante la plata. ¿No es así? La plata puede estar pura, mis hermanos. Y entonces alguien le preguntó una vez a un platero, ¿cómo sabes cuando la plata está pura? Y el platero respondió, bueno, cuando puedo ver mi reflejo en la plata. Déjame decirte, debe pasar algo similar en nuestras vidas. ¿Cómo sabes si verdaderamente es un verdadero cristiano? Cuando alguien puede ver el reflejo de Cristo en tu vida. Es así, mis hermanos. Cuando alguien ve el reflejo de Cristo en tu vida, déjame decirte, tú has crecido en carácter, a semejanza de Cristo. Has crecido en carácter, a semejanza de Jesucristo. Tercer lugar, mis hermanos, nos está hablando este mismo pasaje de lo último, que es esperanza. Esperanza. Mis hermanos, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza, mis hermanos. ¿Sabes? Las pruebas, en lugar de destruir nuestra esperanza,
sirven para aumentar nuestra esperanza en los creyentes. Es como si la esperanza fuera el diploma que uno recibe al graduarse, después de tomar unos estudios, mis hermanos, uno recibe un diploma, ¿no es así? Es como si después de graduarse uno, en este proceso de vida, uno recibe un diploma. ¿Cuál es ese diploma? Es la esperanza, mis hermanos. ¿Saben lo que significa la esperanza? No significan buenos deseos. No es eso, no son buenos deseos, significa confianza. Tú cuando dices, sí ten esperanza, son los mejores deseos. Eso es lo que decimos a otras personas, pero lo que la Biblia nos dice cuando habla de esperanza es confianza. Es esto, mis hermanos, quiere decir que en el periodo de tu vida, cuando estás en desarrollo, lo que Dios, mis hermanos, está haciendo es que va a usar problemas, va a usar dificultades en nuestras vidas para darnos la habilidad de aguantar la presión, y eso nos va a hacer personas más veraces, más puras, más de carácter a semejanza de Cristo. Y cuando tenemos este carácter, tenemos confianza, plena confianza, mis hermanos, plena confianza. Así pues, cuando venga alguna dificultad, debemos estar apercibidos de esto, mis hermanos. Debemos estar apercibidos de estas cosas. Lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Si viene un problema o estás en una situación difícil, ahora debes estar apercibido de esto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer detrás del problema, de la circunstancia? ¿Qué quiere hacer en tu vida Dios? Recuerda esto, nos debemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que, espero que no se te olvide, porque detrás de cada circunstancia vendrá lo que Dios quiere, mis hermanos, es tener un propósito en tu vida. Brevemente, mis hermanos, quiero decirles 6 actitudes hacia el sufrimiento que neutralizan el propósito de Dios. Si Dios tiene un propósito en las dificultades, Dios tiene un propósito en un problema para mí. Ahora, ¿cómo lo debo enfrentar? Y quiero comentárselos esto en el sentido negativo. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Es 6 cosas que tú y yo no debemos hacer. No debemos tener 6 actitudes que no debemos tener, porque si las tenemos, lo que va a hacer es que el propósito de Dios en ese problema no se va a cumplir en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero comentarles. Brevemente quiero hacer esto, mis hermanos, quiero ir pasar rápidamente por estos 6 actitudes hacia el sufrimiento que neutralizan el propósito de Dios. Primer lugar, mis hermanos, rebelión. La rebelión. ¿Qué quiere decir esto? Uno se rebela contra el problema. Cuando tú dices, Dios no es justo, no merezco esto, ¿sabes? Te estás rebelando. ¿Ya viste que Dios te ha dado 2 privilegios? Creer en Cristo y sufrir por Cristo. ¿No es así? Y cuando tú dices, Dios es malo, Dios no es justo conmigo, ¿por qué Dios me está mandando estas cosas? Te estás rebelando contra el problema, contra la circunstancia que impide el propósito de que tú seas probado y que crezcas para Cristo Jesús. Déjame decirte este pasaje de la Escritura, mis hermanos, 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y rebelión es, mis hermanos, estar contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere, contra lo que Dios ha dicho, contra lo que Dios desea. Es esto, mis hermanos, es esto. Otra vez te digo, no se trata de tener espíritu de mártir, no se trata sino de que tú en la tribulación sepas. Por eso el pasaje es así. Se lo repito, mis hermanos, debemos gloriarnos en la tribulación, en el sufrimiento, sabiendo que. Así debemos enfrentarlo. Y no debemos, mis hermanos, tener rebelión. Mis hermanos, segundo lugar, hay pasajes, si lo quieren leer después, mis hermanos, Proverbios 17:11, allí quizás tengan más entendimiento. Segundo lugar, mis hermanos, la resignación. La resignación. La resignación, mis hermanos, déjenme decirte, no es rebelarse abiertamente, sino es asumir la actitud de un aguante determinado.
Es decir, no hay gozo, no hay ninguna sonrisa, es vivir de manera estoica, ¿sí? Déjame decirte, el que no es creyente puede hacerlo, pero tú como hijo de Dios o hija de Dios, no, mis hermanos, no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de seguir adelante, no se trata de hacer esto, mis hermanos, no se trata de solamente esto. El que es creyente debe apoyarse en el Señor, apoyarse en el Espíritu Santo, debemos apoyarnos en Él, porque si no, mis hermanos, estamos en peligro, como dice Eclesiastés 2:17, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad, dice el pasaje, y aflicción de espíritu. No se trata de vivir de manera estoica, mis hermanos, con resignación, no. Se trata de entender que detrás de la circunstancia difícil hay algo detrás. Y eso le da a uno confianza en Dios. Así se trata, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos, la murmuración. Cuando tengas una dificultad, no murmures. ¿Qué es lo que significa murmurar? ¿Saben lo que significa, mis hermanos? Es quejarse, estar de quejón, de quejumbroso. Es quejarse. ¿Saben? Este fue uno de los mayores pecados de los israelitas en el Antiguo Testamento, el estarse quejando. 6 veces se menciona este quejarse, este murmurar en el libro de Éxodo. No tenían algo los israelitas y murmuraban contra Dios. No pasaba algo y murmuraban contra Dios. 6 veces se menciona en el libro, 10 veces, en el libro del Éxodo se menciona esto, mis hermanos, el pecarse contra Dios. Y eso les dejó fuera de la tierra prometida. Eso les dejó fuera de la tierra prometida, mis hermanos. Prueba tras prueba, fallaban una y otra vez y quejaban y se quejaban y murmuraban, mis hermanos. Finalmente pasaron 40 años y por fin allí todos los que murmuraban murieron allí. ¿Qué con nosotros, tú y yo, creyentes del Nuevo Testamento? Muchos creyentes, mis hermanos, nunca tienen vida abundante. Nunca, porque siempre se están quejando, murmurando, y por eso están fuera del gozo del Señor. Por eso, mis hermanos, la verdad es que debemos entender esto, que estamos en las manos de Dios. Y así como los israelitas antes de entrar a la tierra prometida enfrentaron situaciones difíciles, así también tú y yo. Tú y yo aquí somos peregrinos y nos espera una ciudad celestial. Por favor, no murmures de Dios, no murmures. Porque si verdaderamente eres creyente, tú vas a estar en la presencia de Dios. ¿Tú crees que Dios va a soportar personas que han murmurado contra Él? Por favor, no murmures. De verdad, no lo hagas. Esto es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10:10. El apóstol Pablo, fíjate bien, le está hablando a creyentes en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo. En el Nuevo Testamento, a ti y a mí, nos dice, ni murmuréis, recordando lo que habían hecho en el pasado los israelitas, como dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuréis. Filipenses 2:14 y 15 dice, mis hermanos, allí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes puedan resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Eso dice allí Filipenses, si lo quieres después ver, allí en ese pasaje. La verdad, mis hermanos, lo que nos está diciendo es que no murmuremos. Te llega alguna dificultad, gloríate en el Señor, pero no estés murmurando. Cuarto lugar, mis hermanos, la preocupación. La preocupación. Déjame decirte, no sirve de nada preocuparse. Alguna vez prediqué acerca de esto, de la preocupación. No sirve de nada, es inútil. Es inútil, mis hermanos. La preocupación es como un suicidio mental y físico, mis hermanos. La preocupación destruye la salud. Es como, mis hermanos,
sentarse en una silla, en una silla mecedora? ¿Te gusta sentarte en una silla mecedora? Para descansar. Pero si quieres avanzar, no te sientas en una silla mecedora. ¿Por qué? Porque gastas mucha energía meciéndote de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante, pero no avanzas. ¿No es así? Sí es así, ¿no? Pues mis hermanos, así es la preocupación. La preocupación es como sentarse en una silla mecedora. Atrás y hacia adelante, atrás y hacia adelante, atrás y hacia adelante. ¿Vas a avanzar? No lo vas a hacer. No vas a avanzar, mis hermanos, no va a suceder. La Biblia, al contrario, nos exhorta, la palabra de Dios, mis hermanos, lo que debemos hacer. 1 Pedro 5:7, y quiero que lo lean conmigo, mis hermanos, porque esto es lo que, cada vez que estés ansioso, no estés preocupado, ora, ora. Dice allí el pasaje, echando, por favor, lo leemos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate bien, ¿estás ansioso? ¿Estás preocupado? Pon tu ansiedad sobre Él y da la razón, porque Dios tiene cuidado, le importa lo que te pasa, le importa lo que nos sucede, le importa a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Dios no es un Dios ajeno. Está pensando, mis hermanos, muchos piensan que Dios en el cielo está pensando cosas esotéricas, o quién sabe qué estará pensando, pero déjame decirte, Dios está preocupado por ti, por mí. Dios está preocupado, pone su atención en nosotros, tiene cuidado, le importa lo que nos pasa, le importa lo que te ha sucedido en el trabajo, le importa lo que está sucediendo en tu casa, le importa tu vida. Y por eso, mis hermanos, debemos poner toda nuestra ansiedad en sus benditas manos. Es la misma idea, mis hermanos, que se encuentra allí en Filipenses 4:6, en este pasaje, lo tienen ustedes allí en su boletín, Filipenses 4:6, mis hermanos, allí tienen la cita, si después lo quieren ver. Dice ese pasaje, por nada estéis afanosos, o preocupados, o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice este pasaje, mis hermanos, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará tu corazón, paz emocional, y guardará tus pensamientos, paz mental, la paz sobrenatural de Dios. Entonces, cuando tengas un problema, en lugar de preocuparte, ora, ponlo en las manos de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Por último, para hablar de este último punto, el preocuparse es de incrédulos. El Señor Jesús, cuando enseñó esto en el Sermón del Monte, mis hermanos, estaba hablando de eso. ¿Por qué te preocupas? Como los gentiles. ¿Por qué te preocupas? Como los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Como aquellos que son incrédulos. Cuando te estás preocupando, estás actuando como incrédulo verdaderamente. Entonces, mis hermanos, si nos preocupamos cuando hay un problema, entonces nos vamos a perder del propósito de Dios que hay detrás de ese problema. Así pues, ¿qué tenemos que hacer? Mis hermanos, ponerlo en oración. Quinto lugar, mis hermanos, el miedo. El miedo. Esto se relaciona con la preocupación. Cuando alguien tiene un problema, mis hermanos, ¿te ha pasado? Me ha pasado a mí también. Me sigue pasando, seguro a ti también. Cuando alguien tiene una circunstancia difícil, ¿no te da miedo? Sí. ¿Y saben qué? El miedo paraliza. Se queda uno sin hacer algo. No hace nada, mis hermanos. ¿Y sabes? El miedo es no confiar en Dios. Es no confiar. No pensamos, no consideramos que Dios, mis hermanos, quiere lo mejor para nosotros. Cuando tenemos un problema, mis hermanos, tenemos miedo. Es como si estuviéramos dudando de Dios, de su amor, de su protección, de su cuidado. No lo decimos.
Pero es así, mis hermanos, empezamos a dudar y tener miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y entonces estamos negando su amor, negando su protección, negando su cuidado, mis hermanos, cuando tenemos miedo. Fíjate bien lo que dice aquí la Escritura, mis hermanos, según de Timoteo 1:7. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así pues, lo que tú y yo tenemos que entender, mis hermanos, es que Dios nos conoce, verdaderamente Dios nos conoce y se acuerda de nosotros. Se acuerda de nosotros el Señor, mis hermanos. ¿Se acuerdan de este pasaje de Isaías 43, del 1 al 10, del 1 al 2? Dice allí la Escritura, allí, mis hermanos, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. ¿Saben cuántos no temas hay en la Biblia? 365. Yo no los conté, yo los vi puse la palabra temor y la relacioné con no temas 365 veces, lo puse en una concordancia. Es un no temas para cada día. Un no temas para cada día del año. Y ese pasaje, mis hermanos, Isaías 43, 1 al 2, dice allí, ahora así dice Jehová, creador tuyo, el que te crió, oh Jacob, y formador tuyo, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, es decir, te compré, te puse nombre. ¿Qué significa? Que Dios te conoce y me conoce. Puedes pensar que Dios no se acuerda de ti, pero no es así. Dios se acuerda perfectamente. Te puse nombre y mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, estos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así es que, mis hermanos, cuando uno tiene un problema difícil, uno debe relajarse. ¿Por qué? Porque Dios está con uno. No tiene uno por qué temer. Finalmente, en sexto lugar, cuando venga un problema, una situación difícil, no te compadezcas de ti mismo. Esto es frecuente. Es frecuente, mis hermanos. Esta es una actitud que a veces es incurable. Quizás es la más seria de todas, mis hermanos, cuando empezamos a compadecernos de nosotros mismos. Quizás no te gusta que otros tengan lástima de ti, ¿no? ¿O te gusta que tengan lástima de ti? No, pero estoy seguro que muchas veces tú tienes lástima de ti mismo. Cuando tú empiezas a decir, pobre de mí, los demás están contra mí, pobre de mí, cuando empiezas a decir esto. David dijo en el Salmo 69:20, mis hermanos, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Sabes? David buscaba la compasión de otros, pero no la hallaba. Y la verdad, mis hermanos, tú y yo no debemos tampoco compadecernos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando decimos pobre de mí, realmente no eres pobre, eres hijo de Dios. Eres hijo del gran rey. Y cuando empiezas a compadecerte de ti mismo por ese problema, te vas a perder de la bendición que Dios quiere darte detrás de ese problema. Así es que no te compadezcas de ti mismo. No te compadezcas. Déjenme terminar, mis hermanos. ¿Cómo puedo gloriarme en las tribulaciones? ¿Cómo puedo gloriarme en los problemas? ¿Cómo puedo hacerlo? Déjame decirte esto. Dice la Escritura allí en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por favor, subraya la palabra amor allí. Por favor, subráyala. ¿Saben, mis hermanos?
La verdad es que tú y yo debemos entender esto, que Dios nos ama. Dios nos ama. Hay dos reacciones, mis hermanos, a cuando uno tiene un problema, tiene una circunstancia difícil. Dos reacciones. Una persona puede pedir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? Y otro puede decir, ayúdenme, ayúdame, ayúdame. Y sabes, mis hermanos, hay muchos que murmuran, ¿por qué Dios? Y se enojan contra Dios. Y hay muchos que lo lamentan. Pero la verdad es que en lugar de decir esto, debemos decir, Señor mío, toma este problema, toma esta situación en tus benditas manos, porque tú me amas. Dice el pasaje, mis hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando tú estés en medio de una situación difícil, de un problema, ponlo en las manos de Dios. En lugar de quejarte o murmurar, o en lugar de estar resentido o de compadecerte de ti mismo, tener miedo o estar ansioso, ponlo en las manos de Dios, quien te ama. Verdaderamente Dios te ama. Dice el pasaje que nos ha hecho perfectos, Romanos 5, justificados pues por la fe. Tenemos confianza para llegar delante de Dios. Y si verdaderamente tenemos, mis hermanos, una situación difícil, podemos ir con Él y decirle, Señor, ayúdame en esta circunstancia. Tú que me amas más que nadie, que me amas más que ninguna mujer lo va a hacer en el mundo, tú que me amas más que ningún hombre me va a amar en el mundo, tú que me amas más que mi padre o mi madre o mis hijos, por favor, ayúdame en esta circunstancia, ayúdame en mi problema. Esa es la clave verdaderamente. Cuando tú tengas una dificultad, tienes que ir así con Dios y decirle, Señor, no puedo. Por favor, ayúdame, tú que me amas, ayúdame en esta circunstancia. Si Dios te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti, ¿no podrás hacer esto también? Si fuiste a Cristo Jesús buscándole para que perdonara tus pecados, porque cuando te diste cuenta de que tanto te amabas, entonces, ¿por qué no acudir en cada circunstancia difícil? ¿Por qué no acudir en tanto problema? A veces, mis hermanos, confiamos solamente en Dios para lo eterno, pero para lo temporal confiamos en nosotros. Para lo eterno confiamos en Dios, pero para los problemas aquí confiamos en nosotros y no debe ser así. Si hemos confiado en Dios para lo eterno, también debemos confiar en Dios para lo temporal. Y debemos acudir con Él y decirle, Señor, tengo esta situación difícil, tengo este problema, tengo esta dificultad, Señor, tú que me amas tanto, que enviaste a Cristo Jesús a morir por mí, ayúdame en esta circunstancia. La verdad, mis hermanos, esta es la verdadera clave para que tú y yo podamos gloriarnos en las dificultades o en los problemas difíciles. Pero sabes, muchos cristianos cuando tienen un problema ni siquiera oran. Muchos creyentes cuando tienen una dificultad ni siquiera se acercan a Dios. Y por eso, mis hermanos, hay tantos cristianos que no están viviendo la vida abundante que prometió Jesucristo, nuestro Señor, porque cuando tienen una dificultad ni siquiera oran, ni siquiera doblan sus rodillas para orar. Pero déjame decirte que eso no debe suceder contigo ni conmigo. No debe pasar. Si tienes una dificultad, debes hacer esto, orar y decirle, Señor, ayúdame. Tú que me amas, verdaderamente ayúdame. Y déjame decirte esto, con esto quiero terminar. El sufrimiento, un problema, es evidencia de que Dios te está amando. No es evidencia de su ira, no de su enojo, es de su amor para contigo y para conmigo. Entonces lo que te pregunto en esta mañana es esto: cuando tengas una dificultad, ¿acudirás a Dios en demanda de socorro y auxilio? Le das, Señor, aquí estoy, por favor, ayúdame, tú que me amas, ayúdame en esto. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y oramos? Y si tienes alguna situación, algo que te irrita, puede ser alguna cosa pequeña, puede ser una cosa grande, no lo sé, pero cualquier cosa que sea, ponla en las manos de Dios mientras oramos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor,
Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu perfecto amor. Gracias, Señor, gracias. Señor, te pido ahora, si alguno de mis hermanos está pasando por una situación problemática, cualquiera que sea, puede ser una irritación pequeña, puede ser algo grande, pero te pido, mi Señor, que tú estés allí presente. Lo que dices en tu palabra, mi Señor, es algo bueno y cierto para todos nosotros. Nos has dado el privilegio de creer en Cristo Jesús, pero también nos has dado el privilegio de sufrir por Él, por Cristo. Señor, por ello nos estaríamos gozando en las tribulaciones, sabiendo que detrás de cada dificultad tú tienes un nuevo propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así pues te pido, Señor, si alguno de mis hermanos tiene alguna dificultad ahora, te pido que la tomes en tus benditas manos, cualquiera que ésta sea. Y por favor, pon de tu paz en el corazón, pon de tu paz en la mente. Por favor, Señor, hazlo así. Mira que te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Por favor, mi Señor, sé con cada uno. Y gracias porque en tu palabra nos enseñas ante las dificultades a no rebelarnos, a no murmurar, a no resignarnos. Señor, enséñanos a estar alegres en la situación, no por la situación. Y permite que Cristo sea formado en nosotros más y más cada día, que el carácter de Cristo vaya siendo colocado en nosotros, mi Señor. Por favor, Padre, por favor, que cada uno de mis hermanos, varones y hermanas, los adolescentes, los niños, yo también, todos, mi Señor, crezcamos en carácter a semejanza de Cristo. Que esta iglesia, mi Señor, sea una iglesia lo más parecida en carácter a Jesucristo. Ayúdanos en ello, mi Dios eterno, por favor. Y gracias, Señor, porque nos amas y nos amas profundamente, tanto que enviaste a Cristo Jesús a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque nos conoces por nombre. Gracias porque te interesa lo nuestro, sabes quiénes somos. Gracias porque estás profundamente interesado en nosotros, mi Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y hoy estamos profundamente agradecidos contigo, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu bendita mano. Y gracias, mi Señor, porque estamos plenamente confiados en ti, porque tú eres con nosotros, mi Señor. Y no tenemos miedo a nada, a ninguna circunstancia. No sabemos lo que traiga el futuro, es cierto, pero tú sí lo sabes. Y sabemos que los pensamientos tuyos para con nosotros son de bien y no de mal. Gracias, mi Señor, por eso podemos estar confiados. Alabado sea tu santo, tu bendito nombre. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Te pido que bendigas esta congregación, a cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en sus trabajos, guárdales en sus personas. Por aquellos de nuestros hermanos que están enfermos, te pido, Padre Celestial, que tú les sanes, que tú seas con ellos también. Y que, Padre bendito, con toda esta iglesia, con todos, mi Señor, te suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú, Padre, extiendas tu mano bendita y misericordiosa para dar grande bendición. Gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.